Shalom, buenas noches, bienvenidos a nuestro 41º cañonazo talmúdico en este Rosh Chodesh Kislev, a escasos 25 días de Hanukkah, con nuestro tema de Ketubot 62 a 63. Rabinos poco románticos. Vamos a hablar de rabinos que dejan a sus esposas por larguísimo tiempo para ir a estudiar Torah, y las pobres señoras sufren. Entonces, ok, comenzamos con la Mishnah, que dice lo siguiente: Hamedir et ishto mitashmish hamita. Una persona que hace un neder, es decir, una promesa, un voto, y en este voto promete abstenerse de tener relaciones sexuales con su mujer. Bet Hillel Omerim Shetei Shabbatot. Este voto tiene una duración de 2 semanas. O sea, en el judaísmo no puede haber votos de celibato perpetuo. Pero si yo digo, hago un neder de que no voy a tener relaciones con mi esposa, de acuerdo a Beit Shammai, esto solo tiene validez de 2 semanas. Bet Hillel Omerim, los estudiantes de Hillel dicen Shabbat Ahad, una semana, un Shabbat. ¿Ok? No hay votos de celibato, de acuerdo a Bet Hillel, mayores de una semana. Ahora, en el caso de un estudiante de Torah, el estudiante puede irse a aprender Torah sin el permiso de sus esposas. 30 días. ¿Ok? Y esto, aquí no estamos hablando de permiso de las señoras de permiso, mamita, me voy con Rabbi Akiva, que la vamos a pasar buenísimo. Sino, o sea, no es una cuestión de permiso, sino el contrato matrimonial en el judaísmo. El contrato matrimonial en el judaísmo, la ketubá, y esto es algo que está dicho explícitamente en la Torah, exige que el hombre provea a la mujer con ona. Ona es uno de los derechos matrimoniales de la mujer judía. Y ona es literalmente satisfacción conyugal. Entonces, esto es de lo que nosotros estamos hablando. Aquí vamos a hablar de casos excepcionales donde los rabinos encontraron mujeres muy piadosas que decidieron, de cierto modo, renunciar a su derecho de oná por más tiempo de lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que una persona, si es un Talmid Jajam, si es un estudiante de Torah, puede irse de su casa 30 días. Y esto no está violando el principio de oná de la esposa. ¿Ok? Entonces la mujer no puede demandarlo. ¿Por qué? Porque si un marido no cumple la mitzvah de oná, la mujer podía ir y quejarse al din y decir, mi marido es un desastre y no, acá no está pasando nada, y a mí esa es mi obligación, es mi derecho matrimonial. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, una mujer puede de manera voluntaria suspender su derecho de oná. Pero aquí lo que estamos es definiendo legalmente para la inmensa mayoría de los mortales
donde cae esta definición de Goná. Y para el caso de los Talmidei Jajamim, tienen derecho de irse de su casa 30 días sin el permiso de sus esposas, es decir, sin que ellas puedan interpelar una demanda por falta de satisfacción conyugal. Hapoalim, los trabajadores, Shabbat Ehad, los trabajadores pueden ausentarse de su casa una semana. Tercera parte de la Mishnah, entonces esta Mishnah tiene tres partes. Tenemos la primera parte donde se habla de que cuando una persona hace un voto de castidad, cuánto puede durar ese voto. Tenemos una segunda parte de la Mishnah donde se habla de las responsabilidades de las excepciones al derecho de Oná, en el caso de las esposas de estudiantes de yeshiva, donde se dice que son 30 días, y en el caso de un trabajador, una semana. Y viene la tercera parte de la Torá, donde se habla de cuál es el derecho conyugal de las esposas de acuerdo a la profesión del marido. Por supuesto, esto no es que todas las mujeres tengan abstractamente, o sea, si el marido trabaja, es marinero, y todos pues hemos oído a Chiquetete y a Mocedades y esas canciones sobre los marineros que se van por meses y meses y meses. Esto es porque los marineros se van por meses y meses y meses y nadie puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, aquí nos dice la Mishnah, Ha'oná Hamuraba Torah. ¿Cuáles son los derechos matrimoniales de la mujer explicitados en la Torah? Hatayalin, es decir, personas de medios, personas que no tienen que trabajar, no desempleados, sino personas acomodadas que no necesariamente tienen que trabajar para vivir. Behol Yom, todos los días. Todos los días la mujer puede pedir satisfacción conyugal. Haponalim, en el caso de esto por supuesto estamos hablando de si el marido está presente. Esa era la segunda parte de la Mishnah. Aquí estamos hablando del marido está ahí. Marido está ahí. Haponalim, los trabajadores, ¿cierto? Agricultores, carpinteros, etcétera, etcétera. Haponalim Shetaim Beshabbat. En el caso de los trabajadores, 2 veces por semana. 3, Hajamarim, los arrieros, las personas que llevan carga en burros, como eran todos mis ancestros, arriero paisa. Los arrieros, 1 vez por semana. ¿Por qué? Porque los arrieros en burro tienen un rango de acción muy limitado. O sea, los burros no son buenos para largas distancias, los burros son buenos para llevar cosas 50 kilómetros, 100 kilómetros. Y pues el marido se va con sus burritos y su caravana y se ausenta y vuelve para Shabbat. Hagamalim, los camelleros, Ehad Lishloshim Yom, los camelleros 1 vez al mes. De las mujeres de los camelleros tenían derecho a exigir 1 vez al mes. ¿Por qué? Porque los camelleros, pues, las caravanas de los camellos se demoran más. El camello es un animal de larga distancia. Hasapanim, y por último, los marineros, Ahad le Shisha Hodashim, Dibrei Rabbi Eliezer. En el caso de los marineros, 1 vez cada 6 meses, de acuerdo a la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Preguntas?
En la poligamia, igual, en el Talmud se discute de manera muy detallada que a pesar de que un esposo tuviera una esposa preferida, pues en un caso de poligamia, igual no le podía negar una a la esposa menos o a las esposas menos preferidas. Y esto lo vamos a ver muy claro en la parashá de esta semana. O sea, Jacob no es que estuviera pues muerto de ganas de estar con Lea. Y bueno, si yo hubiera sido Jacob tampoco, y no porque Lea pues fuera feíta, no, porque pues me casaron con alguien que yo no quería, pero igual Jacob y Lea tuvieron 6 hijos juntos. Y ahí pues esta cuestión de, bueno, 7, 6 hijos y una hija. Y esta cuestión de las mandrágoras, a eso solo justifica un hijo. Es decir, que en el caso de los otros 6 hijos, Jacob cumplió su deber fielmente. Las equivalencias en la vida moderna pues dependen de la profesión de la persona. Si una persona tiene que viajar mucho, pues se modifica. Ahora, la Torá habla de satisfacción de la mujer. En el caso del hombre, ¿existe alguna regla similar? No. No, no existe. Oná es un derecho de la mujer, no del hombre. Y si suena paradójico, acuérdense, Javerim, que la mitzvah de priar la mitzvah de reproducción solo le cae al hombre. Entonces hay aquí cosas que solo se pueden hacer en pareja, pero donde solo una persona tiene la mitzvah o tiene la responsabilidad. El hombre ciertamente puede pedir, pero no tiene un derecho legal a pedir. O sea, el hombre no puede ir a un bedín y decir, en la casa no dan de comer. Puede quejarse de que no le dan de comer, literalmente, comida. Pero el hombre no tiene un equivalente de onam. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra Mishnah. Y aquí comenzamos con las historias de los rabinos poco románticos. Algunas son muy trágicas y otras son medio graciosas. Amar Rav Barona, Amar Rav. Halajá que Rabbi Eliezer. Dijo Rav Barona en el nombre de Rav. La halajá en el caso de los marineros es de acuerdo a Rabbi Eliezer. Es decir, 6 meses, cada 6 meses las mujeres de los marineros pueden exigir su derecho marital. Amar Rav Ada Bar Ahava, Amar Rav, dijo Rav Ada, el hijo de Ahava, en el nombre de Rav, Zo Divrei Rabbi Eliezer. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Aval Hachamim Umrim, pero los sabios añaden, Hatalmidim Yotzin le Talmud Torah, Beit o Gimel Shanim, Shelo Birshut. De acuerdo a la opinión de Rav, como es transmitida por Rav Ada Barajava, los rabinos, si ustedes pensaban que las esposas de los marineros la tenían grave, las esposas de los rabinos la tienen peor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la opinión de los ajamim, los estudiantes de los rabinos se podían ir 3 años, de 2 a 3 años, sin pedirle permiso a sus esposas. Es decir, si la persona estaba estudiando Torah, el derecho de oná de la mujer quedaba suspendido legalmente por 2 o 3 años y la mujer no tenía recurso para exigir esto. Amarraba, dijo Raba,
Samhur Rabanan Aderrab Ada Barahava. Y en efecto, los rabinos seguían la opinión de Rab Ada Barahava, de Abdei Ubda Ben Abshaihu, y hicieron y se comportaban en la vida real de la siguiente manera. La primera historia que vamos a hacer es una historia ¿lista? ¿Es hora de irte a dormir? Ok. Javier, disculpen un segundito, voy a subir el computador al cuarto, que gracias, ya se va a ir a dormir. Vamos. Vamos. Por supuesto, Jorge, o sea, hoy en día, pero es que hoy en día somos consentidos. En el mundo antiguo, y si ustedes piensan en el mundo de la Mishnah, ¿cuántas yeshivot había en toda Eretz Israel? ¿Cuántas? Una. La yeshiva de Rabbi Yohanan en Tiberias. Hay gente que estudiaba con rabinos de manera privada, pero así academias había una. Y el resto, y la mayoría de la gente vivía en pequeños pueblitos, en pequeñas finquitas, en pequeños asentamientos, y tenían pues tal vez una sinagoga en el pueblo cercano, pero no es como hoy, que pues que la verdad el pueblo judío se ha mal acostumbrado. Y hoy si ustedes llegan a pedir conversión, no, tú te tienes que mudar a un barrio donde haya yeshiva, carnicero kasher, gimnasio kasher, ciber kasher, y si no, uno no puede vivir una vida judía. Esto pues es, en el mundo antiguo había muy pocos recursos judíos y la gente viajaba. Y prácticamente no había nada en el mundo que se pareciera a Monsi o a Jerusalén. Pero igual la gente estudiaba Torah y vivía vidas judías profundamente significativas. Ok, ya estoy arriba. Comencemos con la historia de Rab Rahumei. Quijá de Rab Rahumei, como sucedió en el caso de Rab Rahumei, Haba Shahiach Kame de Raba Bemejosa. Él estudiaba con Raba en Mejosa. Mejosa es un pueblito en Babilonia, que era donde Raba tenía su yeshiva. Haba Ragil de Haba Atei Lebeitei Kolmale Yoma de Kipurei. Y el hombre solo se aparecía en la casa una vez al año, en la víspera de Yom Kippur. Yom Ahada Mashketei Shamata. Un día, es decir, una víspera de Yom Kippur, el tipo quedó absorbido por un shmata, por una lección, se distrajo estudiando. Y esa es la parte, o sea, el Talmud a veces tiene una poesía preciosa. Haba Maskia de Beitaihu, y su esposa en la casa lloraba. Hashta ate, ya viene mi marido. ¿Qué pasa? Lo ata, no vino, se le olvidó. Halash data, la esposa entró en gran depresión. Ajit damata me aina, y las lágrimas no dejaban de caer de sus ojos. Haba yativ beigra. Mientras tanto, Rab Rahumei estaba sentado en un techo. Aficht igra mitutei venach nafshe. Y el techo se colapsó, el tipo se cayó y murió.
¿Es verdad? No, no es verdad, Sara. Estos son midrashim, son anécdotas, son historias, pero no son fórmulas. El gran problema, el principal problema de la ortodoxia es que hacen algo que es profundamente innovador, en el sentido de que es una reforma, es algo que los judíos nunca hemos hecho, y es tomarse todas estas historias y todos los midrashim de manera literal. Entonces, Rebeca tenía 3 años cuando se casó con el cuarentón Isaac. Yak, gas, cachifó, horrible, inmoral, asqueroso. Y poco, y además no lo dice en la Torah, y además poco razonable. Ok, entonces, esta es una historia talmúdica, es una historia bonita, es una historia, en mi opinión, que está tratando de mostrar que a veces tal vez la piedad de estos señores, que la piedad de estos señores a veces estaba un poquito fuera de nota. Ok, sí, oh, qué santos, piadosos, jajamins, que estudian todo un año y abandonan a su esposa y a sus hijos. Estudiar Torah es muy bueno, pero a costa de la vida familiar. Y aquí de nuevo, aquí el Talmud Haverim no les va a dar una sola receta. Esta historia de Rab Rahumei, en mi opinión, parece criticar esta actitud de los rabinos poco románticos, como los llamo. Es decir, este tipo a la pobre señora la veía una vez al año. Ay, no, mi amor, es que esa suguía estaba tan buena. Estábamos ahí echando Guemará con los muchachos y amorcito, es que nos quedamos echando Guemará con los muchachos y es que, en mi opinión, esta historia tiene un cariz crítico, pero en la misma página vamos a ver, por ejemplo, si la señora cumplía su por otro lado, no solo no es nada, sino que es una transgresión. Pero, por ejemplo, en esta misma página tenemos historias donde esta cuestión de que las mujeres esperaban 12 años es visto como algo muy bueno. El Talmud Haverim, el Talmud es la piedra angular del judaísmo. Pero el Talmud fue escrito por hombres, por seres humanos. Algunos de ellos pensaban que esta cuestión de desaparecerse 12, 13 años era, oh, qué muestra de piedad. Y había gente como yo que diría, más bien Rav Rahumi debía llevarlo con calmita. ¿Ok? Y ambos son valores. Así es que los rabinos hacían discusión ética. Ok. Y aquí tenemos una opinión halágica. Ona shel talmidei hajamim eimat. La ona de las esposas de sabios, cada cuanto es, en el caso de que los tipos pues vivan en la casa. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dice Rabbi Yehuda en el nombre de Shmuel, me Erev Shabbat, le Erev Shabbat, una vez por semana. ¿Me oyen? Ok. Y aquí hay otro midrashito.
Asher pirió iten benito, es del Salmo número 1. Aquel que da su fruto en su época adecuada. Amar Rab Yehuda veiteima Rab Huna veiteima Rab Nachman. Dijo Rab Yehuda, y hay quienes dicen que esto lo dijo fue Rab Huna, y hay quienes dicen que esto lo dijo fue Rab Nachman. Ze hameshamesh mitato erev Shabbat le erev Shabbat. Este es aquella persona que tiene relaciones todos, o sea, de Shabbat en Shabbat. Y aquí tenemos nuestra segunda historia. Yehuda, Bre de Rabhia, Hatnei de Rabianai. Yehuda, el hijo de Rabhia, el cuñado de, ¿qué? El yerno de Rabianai. Haba Azil veyativ bebeit Rab, bekol bei Shimshei, Haba Atei leveitei. El tipo se iba a la yeshiva y todos los y cuando caía el sol volvía a su esposa. De Kijaba Atei, Java Kai Hazi Kamei, Amuda de Nura. Y frente a él iba una pilar de fuego. Yom Ahad, Meshkatei Shamata. Un día le pasó exactamente lo mismo que Rab Rahom y se distrajo. Se quedó embelesado por una Gemara. Que van de lo Hazi Hajusimana, cuando la gente pues no vio el pilar de fuego. Amar le dijo Rabiyanai, dijo Rabiyanai su suegro, Kapumi Tato, el tipo se debió haber muerto. Sheil Malei Yehuda Kiem lo bitel onato Havai, que yo conozco a mi yerno y él no le negaría la oná a mi hija. Entonces el tipo le debió haber pasado algo muy grave pues porque no llegó a la casa. Kishgagashe yotzemi lifnei hashalit. Y esto es, se cita Kohelet como algo que sale inintencionalmente de la boca del rey, Benach Nafshe. Es decir, Rabiyanai dijo, se debió haber muerto por no haber vuelto a la casa. No que se debería haber muerto, sino, que si no vino, si el tipo no se apareció es porque le debió haber pasado algo muy grave. Y en efecto, le pasó algo muy grave, Benach Nafshe. Y murió. Ignacio, en Shabbat no solo está permitido, en Shabbat es prácticamente obligatorio a menos de que haya pues problemas de Tohorata Mishpacha, es obligatorio tener relaciones íntimas. Oneg Shabbat, parte del deleite de Shabbat. Exacto. Tercera historia. Rabbi Isaac Lei Lebrei Bei Rabbi Hia, Kimata le Michtav Ketuba Nach Nafshe de Rabita. Rabbi Udanasi estaba haciendo arreglos para casar a su hijo con alguien de la casa de Rabbi Hia. Kimata le Michtav Ketuba, cuando se sentaron a escribir la Ketuba, Nach Nafsha de Rabita, murió la novia. Amar Rabbi dijo, Hasbe Shalom, Psula Ika. ¿Por qué pasó esto? ¿Será que hay algún problema con el pedigrí aquí de esta familia? Yativu ve'ainu be'mishpechot Rabbi. Hicieron un análisis genealógico. Rabbi Ati Mishfatia ben Avital.
y descubrieron que Rabbi era descendiente de Shfatia ben Avital, que era uno de los hijos del rey David. Rabihía, mientras que Rabihía ate Mishimi Aji David, descendía de uno de los hermanos de David. Es decir, Rabbi Udanasi era de una familia mucho más elegante que Rabihía. Asil y Saclei Lebrei, entonces decidieron casar al pelado con Rabbi Yossi ben Zimra, con una de las hijas de Rabbi Yossi ben Zimra. Pasculei Tartei Sarei Shanin Lemeis al bebé Rab. Y entre los acuerdos matrimoniales, y Javerim, acordémonos que en muchos casos los acuerdos matrimoniales se hacían cuando la niña tenía 3 años y el pelado tenía 5. Estos eran matrimonios acordados. Los papás hacían el Kiddushin y la pareja quedaba comprometida, pero pues el Nisuin, la boda, y ya pues la pareja para tener intimidad años después. Entonces, como parte del contrato es que el muchacho podía ir a Yeshiva 12 años sin tener que volver a venir a estar con la señora. Este no es el caso en particular de este caso. Parece que el hijo de Rabbi es mayor y también la hija de Rabbi Yossi también, en cuyo caso pues aún más dramático, pues no, bueno, me caso contigo, pero no me vas a ver en 12 años. A Jalpuja Kamei trajeron a la chica frente al muchacho, Amarlejo, y él dijo, Nijo Shit Shanin, ¿por qué no reducimos eso a 6? La niña está como linda. ¿Por qué no reducimos de 12 a 6? A Jalpuja Kamei, y la volvieron a pasar frente a él. Amarlejo Ignis Vehadar Izil. Y como que se arrepintió. No, ¿sabe qué? Mejor si hago 12 años. Habaka Maxif me abuja. ¿Por qué? Porque tal vez le dio pena con su papá. Ay, el papá va a estar pensando que yo estoy sacrificando la Torá, etcétera. Y volvió pues a querer irse 12 años. Amarle, que le dice el papá, Bni, mijo, dat coneja yesh bejame y cara. Tú piensas como Dios, piensas como Hashem, porque al comienzo está escrito, Teviemo betita emo. Primero en la canción del mar, en Shirat Hayam, se habla de un templo, Ulbasov kativ azuli migdash shachanti betoham. Es decir, Dios ya sabía que lo que él quería era un templo, pero no le dice a la gente sino después. Es decir, Asil Yativ Tarte Sare Shane Bebe Rab. ¿Por qué no sigue su primera intención, muchacho? Vaya hace 12 años a la yeshiva. Y en efecto eso hizo. Adeata y cara de Baitehu. Pero ¿qué pasa cuando el muchacho vuelve después de 12 años de estudiar? Resulta que la chica ya había quedado estéril. Ama Rabbi, dice Rabbi, dice el suegro, hey Navid, ¿qué hacemos? Negar Shah, si le digo a mi hijo que se divorcie de su esposa, Yomru dirán, Aniazo le Shav Shimra. Esta pobre mujer 12 años esperando. ¿Para qué? Para nada. Nin sib iteta achriti, si dejo que se case con otra mujer, porque en el siglo II la poligamia todavía era parte del judaísmo, a pesar de que era muy rara. Raros son solamente personas increíblemente
increíblemente ricas podían sostener 2 esposas. Insib y Tetahrit, y si se casa con otra mujer, Yomru dirán, Zo Ishto, esta es su mujer, Vezo Zonato, y esta es su prostituta. Una situación insoportable. Bai alei rahamei, Rabbi pidió misericordia por ella, veit asiat, y se curó. Todos felices y comieron perdices y no hubo necesidad pues de entrar en casos. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? ¿Cuál es el punto de esta historia? El punto de esta historia el punto de esta historia también parece crítico. Sí, al final Rabbi la desembarra, pero aquí tenemos una negociación entre la familia y luego 12 años y la pobre muchacha queda ahí sin poder tener hijos. O sea, estas historias, Javerín, tienen mucha más profundidad de la que uno se imagina. Estas historias no son simplemente lo que uno esperaría que estuvieran escribiendo rabinos. Uno esperaría que los rabinos defendieran de cierto modo su gremio. Estudiar Torah es lo mejor, deja a tu esposa, abandónala, 12 años aquí con los muchachos, la vamos a pasar bien. ¡Woohoo! Uno esperaría que el gremio estuviera diciendo eso, pero esto muestra la altura espiritual de los rabinos, de darse cuenta de que tal vez sus prácticas de piedad estaban afectando a sus familias. Y todas estas historias, y tal vez la única que es así, pues, sin sombra de crítica, en mi opinión, o al menos yo no se lo encuentro, es la última, que es la historia de Rabí Akiva y Rachel. Pero todas estas historias, tal vez si estos rabinos hubieran podido ir a visitar a sus esposas de vez en cuando, las cosas hubieran sido mejor. O sea, no todo es blanco y negro, no es, oh, yo quiero estudiar la Torah Kedoshá y por eso puedo abandonar a mi familia de 12 años. Estudiar Torah es importante, pero aquí hay cosas también que estaban afectando la vida familiar de estas personas. Y esto demuestra una sensibilidad del texto. ¿Se podía hacer visita a la novia? No. Las novias no existían, Moisés. Ese concepto de novia es un concepto romántico. El amor romántico no aparece como algo común o deseable sino hasta el siglo XIV, siglo XIII con los juglares y los trovadores. La gente se casaba con la gente que le dijeran y tenía hijos con la que había, y si uno tenía plata pues había concubinas, y si no había plata, una cosa muy mecánica. Esta cuestión de que yo te amo, somos dos almas, no, esto más bien poco en el mundo antiguo. Ari, no solo la familia del novio, esto era una negociación. La familia de la novia puede decir, no, ¿cómo así que el tipo se va a ir 12 años? Yo quiero nietos, adiós. Esto no era pues que la pareja del novio determinaba pues, no, la ketubá era negociada. La ketubá era negociada. Hoy en día la ketubá es más que todo pues un documento simbólico, pero la ketubá era un documento legal con todo el peso de la palabra, y por lo tanto la gente lo negociaba. No, ¿cómo así que 200 susin? Rebájemela. Su hija está muy fea, le doy 100. No, ¿cómo así que 100? Yo no sé qué. La cosa se regateaba. Y había pues estándares
había estándares y cuestiones comunes, pero la que tú era negociada. Ignacio, desafortunadamente, a tu pregunta de por qué, de si las mujeres podían ir a estudiar en la yeshiva, desafortunadamente en el mundo antiguo, las mujeres no tenían personalidad pública. No tenían personalidad pública. Es decir, las mujeres no se esperaba que participaran de la vida más allá de las paredes de la casa. Hay ciertas comunidades judías donde esto sigue siendo la norma. A pesar de ello, y por lo tanto, las mujeres no solo no estaban obligadas a estudiar Torah, sino que era muy difícil que ellas pudieran estudiar Torah. Porque para estudiar Torah necesitábamos que viajar, ¿cierto? Irse a Tiberias, ¿cierto? Si yo vivía en Tzipori, irme a Tiberias, quedarme allá un montón de años, y esto era algo que mujeres solteras y ciertamente casadas no podían hacer. No obstante, a pesar de las grandes dificultades que esto implicaba, hay varios ejemplos notables en el Talmud de mujeres que eran doctas en Torah, por lo general hijas de rabinos, ¿cierto? Porque ahí pues ellas tenían la fuente de sabiduría en la misma casa, no les tocaba pues viajar, no les tocaba irse a otro lado. Piensen pues Yentl. Si no se han visto Yentl, es una película fantástica con Barbara Streisand, de la única hija de un rabino que quiere estudiar Torah. Cuando el papá muere, se disfraza de hombre para ir a una yeshiva. Es una película bastante bonita. Y aún así hubo grandes ejemplos. Ima Shalom, la esposa de Rabbi Eliezer, la esposa de Bruria, la esposa de Rabbi Meir, que todas eran grandes autoridades, a pesar de que no eran rabinas propiamente. Las hijas de Rashi. Rashi tuvo nietos. Las hijas de Rashi sabían sus cosas. Ha habido ejemplos a través de la historia de mujeres, especialmente hijas de rabinos, esposas de rabinos, que han aprovechado pues la cercanía de tener acceso a las fuentes y han adquirido grandes, hubo incluso una rebe hasídica, se llamaba la doncella, un pueblito. El papá era el rebe y el papá murió sin hijos y ella pues se quedó con la Hasidut y manejó la doncella de Ludomir. La doncella de Ludomir. Hoy en día, y esto es una de las cosas lindas, en mi opinión, de la edad moderna, y una de las cosas donde yo creo que estamos mucho mejor que nuestros antepasados, es que hoy tanto hombres como mujeres reciben educación en Torah. Incluso en el mundo ortodoxo, la educación que reciben incluso en el mundo recontra ultra ortodoxo, la educación que reciben las niñas es bastante más avanzada de lo que recibían cualquiera de sus ancestros. O sea, hoy en un barrio recontra ultra hasídico, jaredí, las niñas aprenden a leer, las niñas aprenden Tanaj, aprenden matemáticas, cosa que en el mundo antiguo no hacían. Y esto es bueno. Y en mi opinión, la educación en Torah debe ser igual para ambos géneros. Hay todavía gente que se opone, por ejemplo, que las mujeres estudien Talmud, pero cada vez son menos. Y acá, Javerim, esto no es una revolución, es una revolución por un lado cultural. Mucha gente dice el feminismo, pero es que ya esta sociedad no se puede manejar si solamente el 50% de la sociedad sabe leer y escribir y puede trabajar. Gusten o no nos guste, esa es la realidad.
sino que ya hay una inercia social. Y al menos en la ortodoxia moderna, las mujeres estudian en yeshiva y estudian en Talmud, estudian sin ningún tipo de interferencia. La sociedad que describen estas historias es distinta. ¿En qué se apoyan? En una Mishnah de Masejet Sotá, donde dice, Kol hamelamed levitó Torah ki ilu melamdah teflut. Esa es la opinión de, si mal no estoy, Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dice que quien le enseña Torah a su hija es como si le enseñara perversión. Y está la opinión minoritaria de Rabbi Yossi, que dice que a las mujeres también se les debe enseñar Torah. Yo en esto sigo la opinión minoritaria de Rabbi Yossi. Ok. Continuamos. Rabbi Hanania ben Hachinai, Java Ka'azi lebeirav beshlichei hilulei de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Hanania ben Hachinai estaba a punto de irse a Yeshiva en la víspera del matrimonio de Rabbi Shimon bar Yochai. Amarle, y akebli ad atei behadech. Rabbi Shimon le dice, espérame, yo voy contigo. Lo y ley, y no lo esperó. Azal yatev tres sareshane bebe Rab. Y Rabbi Hanania ben Hachinai pasó 12 años en Yeshiva. ¿Qué pasó? Ad atei ishtanu shivelei de mata. Cuando vuelve después de sus 12 años de Yeshiva, ha pasado tanto tiempo que las calles del pueblo ya no son las mismas. Tipo no sabe dónde queda la casa. No sabe llegar a la casa. Veló y Adal en Meizal de Beite. Y el tipo no tenía idea de dónde queda su casa. Azal Yatev Aguda de Nahara. Tipo va y se sienta al lado del río. Llama Lehaji Rabita de Habu Karula y ve que había una niña, una muchacha, a la que llamaban Bat Hajinai, hija de Hajinai. Malei Kolatej Betá Nezel, llena tu cántaro y ven con nosotros. Amar dijo para sí mismo, Shmamina Hay Rabita Didan. Dijo, tal vez esta es nuestra hija. Azal Batra y la siguió. Yativa de Baitaihu. Y al llegar a la casa, su esposa, Kanahala Kimha Dal. La esposa estaba moliendo harina, lo cual es una acción que las mujeres hacían en cuclillas, ¿cierto? No, mirando al piso. Dal Aina Hazitei. Entonces ella ve los zapatos del tipo, levanta la mirada, ve al marido, sabe y liba y su corazón se derrite. Para Ruja. Y se desmaya. O le da un infarto. O sea, cae inconsciente. Amarle Fanav. Rabbi Hajinai dice, Ribono Shelolam, amo del universo, Aniazos Zeshara, esta pobre mujer, 12 años esperándome, esta es su recompensa. Barajame Alei Behaya. Pidió misericordia por ella y revivió. Historias de nuevo, donde sí existe un
un precedente de que estudiar Torah 12 años, muy bueno, fantástico, pero también hay una crítica. Tipo que ni siquiera sabe llegar a la casa, no reconoce a su hija. Y él sabe, Anía, esta pobre mujer, pobrecita, le tocó casarse conmigo. Últimas dos historias. El tipo no podía, por lo general la yeshivot no eran espacios mixtos. Rabbi Hama bar Bisa, Rabbi Hama, el hijo de Bisa, Azil Yativ 3 Areshane Bebe Midrash. Pasó 12 años en la casa de estudio. Y Ata, cuando volvió a su casa, Amar lo Avid que de Avid Ben Hajinai. Cuando yo vuelva a mi casa, no voy a hacer como hizo Ben Hajinai, que cayó de sorpresa y ni siquiera sabía cómo era la esposa, cómo era todo. Y casi mata a la esposa de un infarto. Entonces, ¿qué hizo? Ayal Yatev Bemidrasha, Shelach Levitei. Tipo, llega, se sienta en la yeshiva del pueblo y manda a alguien a que llame a su esposa. Es decir, manda un mensajero antes. Y pues la yeshiva del pueblo es donde estudian son los niños. Y es una historia preciosa. Ata Rab Oshaya Brei. ¿Y quién está en la yeshiva? Rab Oshaya, su hijo. Y el tipo que ve un rabino que viene de lejos, ve un rabino pues 12 años en la yeshiva, pues más prestigiosa. Entonces Rabbi Oshaya viene y Yativ Kamei se sienta frente a él, Habaka Meshai Lei Shamata, y le hacía preguntas a esta persona sin saber que era su papá. ¿Y qué pasó? Haza de Ka mit Hadadei Shamate. Y Rabbi Hama estaba muy impresionado de la agudeza de este muchacho. Halash Date. Y entre eso se deprime y dice, y Java y Jaja. Si yo me hubiera quedado aquí con mi familia, Javali Zera Kihai, hubiera tenido hijos como estos. Al Lebaite, finalmente ya habiéndole avisado a su esposa, entra a su casa, al Brei, y viene este muchacho de la yeshiva, Kam Kamei, y el rabino se para frente a él. Husabar de Meshaila Shamate Takabai. ¿Por qué? Porque pensaba que este muchacho lo había seguido a la casa, era para preguntarle más preguntas. Amrale de Bitaihu, y la esposa le dice, mi Ika Aba de Calle Mikame Bra. ¿Hay algún padre que se pare frente a su hijo? Es decir, el tipo descubre que este es su hijo. Kari Alei Rami Barhama. Rami Barhama dijo de esta familia, Hahut Hameshulash Lobe Meherainatek. Un cordón trenzado de 3 no se rompe con facilidad. De Rabbi Oshaya, Benosh el Rabbi Hama, Barbisa. Esto es Rabbi Oshaya, el hijo de Rabbi Hama, el hijo de Bisa. Y por último, la famosa historia de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Raya de Bencalba Sabuahu. Rabbi Akiva era un pastor de Bencalba Sabua, que era uno de los hombres más ricos de Eretz Israel.
Y Rabbi Akiva, por supuesto, una persona muy pobre. Hazitei Bartei de Ha Sania Umalei. Y la hija de Bencalba Sabúa vio que Akiva era modesto y con gran potencial, meritorio, a pesar de ser un pastor ignorante. Amrale le dijo, y me cachana la si, le pregunta, si yo me caso contigo, ¿tú irías a Yeshiva? Amarla in. Y él respondió, sí. Y Shalei Betzin A Veshadarte. Se casaron en secreto y él se fue a Yeshiva. ¿Qué pasó? Shma Abuja, lo supo el padre, Afka mi beite, y la sacó de la casa, Adra Hana mi nechsei, hizo un neder, hizo un voto de que su hija no iba a recibir ninguna parte de su propiedad. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Aziliatev Trei Sareshane Bebei Rab. Pasó 12 años en la yeshiva. Kiata, cuando volvió, Aitei Behadei Trei Sare Alfei Talmidei. Cuando volvió con 12,000 estudiantes. Shamei Lehahusaba de Kaamarla. Y escuchó a un anciano preguntarle a la esposa, Adkamaka medaberet almanut Jaim, ¿hasta cuándo vas a seguir tú en esta viudez viva? Amrale, y ella le responde, y le di, si fuera por mí, saite yativ treisare shane achrini, lo mandaría otros 12 años a la yeshiva. Amar y decide ir 12 años más a la yeshiva, con su permiso. Hadar Azil Beyatev Treisareshane Achrini, otros 12 años más. Bebei Rav en la yeshiva, Kiata, y cuando volvió, Aitei Behadei Esrin Verba Alfei Talmide. Trajo consigo 24,000 estudiantes, de los cuales hablamos hace un par de semanas. Shamad de Bitaihu Habakana Afkale Apei. Y escuchó que su esposa iba a recibirlo. Amrula, los vecinos le decían, Shibe bate Shail, Mane levush veixai, ¿por qué no pides una ropa elegante? O sea, después de 24 años sin soporte del papá y sin el soporte del marido, la pobre Rachel estaba en estado de mendicidad, seguramente. Oiga, porque pues, su esposo es un rabino muy importante, ¿por qué no pide prestada una ropita? Tápese, mijita. Amra alejó y ella le responde con las palabras de Mishlei, de Proverbios, Yodea tzadik nefesh behemato. El justo conoce el alma de sus bestias, es decir, de su entorno, de su propiedad. Kimatia legavei nafla al apai. Cuando llegó a ella, se tiró a sus pies, Kamenashkalei lekare, y besaba sus pies. Y el secretario de Rabbi Akiva estaba tratando de separarla. Amar lejó y le dijo a él, Shavkuha, déjenla. Shelive Shelahem, lo que es mío y es de ustedes, Shelahu, es de ella. Shma Abuja, el padre de Rachel, Ben Calva Sabúa,
escucha de Ata Gabra Raba le mata. Escucha que un gran rabino en la ciudad. Amar, y dice, Easy le gabe efshar de mafer nedrai. Voy a ir a verlo, tal vez pueda anular mi voto. Los votos se anulan yendo a un rabino y haciendo una ceremonia y haciendo un proceso que se llama Hatarat Nedarim, es disolución de votos. Atale Gabei, amarle, se presenta frente a él. Adata de Gabra Raba mi Nadart, fue por causa de un gran hombre que hiciste este neder, o sea, tu hija se casó con un gran hombre. A lo que Ben Calva Sabúa dice, Afilu Pere Kehad, no, este tipo, si al menos hubiera sabido un capítulo de Mishnah, o Afilu Alajá, una Alajá, entonces no hubiera hecho este voto. Amarley, y aquí se descubre, Anahu, yo soy él. Yo soy aquel con el cual ella se casó. Nafal al Ape, él cae a sus